Hoy estamos aquí pues para hablar, para oír canciones en este caso que han sobrevivido y que sobreviven a varias generaciones, pero que sin embargo solo hay unas pocas que terminan formando parte de la identidad de un pueblo. Sombra del Nublo, sin duda, pertenece a este último grupo. Nos reunimos hoy para celebrar el 90 aniversario de su composición, pero también para reconocer algo bastante más profundo, que es la capacidad que tuvo un hijo de guía de Gran Canaria para transformar un paisaje en un sentimiento compartido para toda una isla. Cuando hablamos de Néstor Álamo, no hablamos únicamente de un compositor, ustedes lo saben, hablamos de un creador en el sentido más amplio de la palabra, periodista, investigador, cronista, escritor, compositor y un gran defensor del patrimonio histórico, entre otras cosas, pero sobre todo un hombre profundamente enamorado de Gran Canaria. Muy pocas personas han contribuido tanto a construir, digamos, el imaginario sentimental de esta tierra. Sus canciones forman parte de nuestra memoria colectiva, pero también lo hacen sus investigaciones históricas, sus artículos periodísticos, sus conferencias y una constante, como hemos dicho, defensa del patrimonio cultural. No tenía formación académica como compositor, sin embargo, poseía algo más difícil de adquirir, una extraordinaria sensibilidad para comprender el alma popular de Gran Canaria. Este sábado pasado, en la jornada que hicimos bajo el título Guía lee el Atlántico, lecturas de ida y vuelta con Néstor Álamo, se planteó entre las personas que participaron en la mesa redonda como su visita a Cuba a los 14 años lo transformó y comenzó a hacer tangible su particular visión de la tradición, de lo que nos hacía diferentes a nosotros y culturalmente únicos. Él mismo afirmaba que escribía pensando en la gente sencilla de esta tierra y quizá por eso sus canciones terminaron dejando de pertenecerle a él para pasar a pertenecerle al pueblo. Entre todas ellas destaca una de manera especial, que fue estrenada de manera oficial al año siguiente, interpretándola por primera vez una mujer, Josefina de la Torre, una de las grandes voces de la cultura española del siglo XX. Sin embargo, fue compuesta en 1936. En ese año señalado, contando apenas 30 años, Néstor Álamo escribió letra y música de Sombra del Nublo. Lo hizo usando el seudónimo de Funkel, mientras la armonización fue realizada por el músico catalán afincado en Gran Canaria, Agustín Concha. Desde aquel momento, la canción inició un recorrido extraordinario. No fue una obra impuesta, no nació como un himno. Fue el pueblo quien la convirtió en himno, mucho antes de que existiera un reconocimiento oficial. Generaciones enteras aprendieron su letra. La cantamos en romerías, en las rondallas, en fiestas populares, incluso en las reuniones familiares, con lo cual nos habla de lo íntima que es la canción. Pero también lejos de aquí, porque muchos emigrantes gran canarios, al escuchar Sombra del Nublo, simplemente volver emocionalmente a esta tierra. Todo eso explica que años después, décadas después, cuando el Cabildo de Gran Canaria decidió reconocer oficialmente esta realidad, no estuviera creando un símbolo nuevo, simplemente estaba dando carácter institucional a un sentimiento que ya existía. El 28 de noviembre de 2008, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad declarar Sombra del Nublo himno oficial de la isla, destacando precisamente su condición de auténtico himno popular y el profundo sentimiento de identidad insular que había generado durante generaciones. Pocas veces una institución ha sabido interpretar con tanta claridad el sentir de un pueblo, porque los himnos verdaderos no se decretan, en este caso se ganan, y Sombra del Nublo llevaba más de 70 años en aquellos momentos siendo el himno sentimental de los gran canarios y Gran Canaria. Es por ello este acto de hoy en el que el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria quiere hacer el reconocimiento al Cabildo de Gran Canaria por haber hecho de la creación de nuestro ilustre vecino el himno de esta isla,
Para nosotros este reconocimiento posee un significado muy especial, porque cuando Gran Canaria canta su himno, Guía se siente orgulloso de Néstor y de su obra. Aquel nombramiento está reconociendo que uno de los símbolos más universales de nuestra isla nació de la inspiración de un guiense. Eso constituye, como hemos dicho, un motivo de legítimo orgullo colectivo. Néstor nunca dejó de ser un hombre de guía. Desde aquí construyó buena parte de su mirada sobre Canarias. Aquí aprendió a escuchar historias populares. Aquí conoció las tradiciones que después transformaría en canciones. También aquí comenzó una trayectoria intelectual que acabaría convirtiéndolo en una de las figuras imprescindibles de la cultura canaria del siglo XX. Decía Jorge Luis Borges que un escritor crea también el lugar desde el que escribe. Podríamos decir lo mismo de Néstor. Con sus canciones ayudó a crear una determinada manera de sentir Gran Canaria, una isla donde el paisaje no es únicamente geografía, sino también memoria y emoción para quien quiere mirarlo. Por eso, el Roque Nublo deja de ser solamente una roca volcánica para convertirse en un símbolo propio, en un elemento mío, en un elemento nuestro y de quien quiere arrimarse a su sombra. La montaña deja de ser paisaje para convertirse en pertenencia, ya no es un elemento del territorio, es el hogar que nos acoge. A continuación, tendremos la inmensa fortuna de escuchar al propio Néstor Álamo explicar en una entrevista realizada en 1981 cómo nació esta composición. No existe mejor manera de comprender una obra que escuchar directamente a quien la creó. Pero no escucharemos solamente la historia de una canción, escucharemos la voz de un hombre que dedicó su vida a explicar Gran Canaria, desde el amor, desde el conocimiento y desde el respeto a sus raíces. 90 años después de haber sido escrita, Sombra del Nublo sigue emocionándonos. Y esa quizás sea la mejor definición de un clásico. No envejece, simplemente continúa hablando a cada nueva generación. Quiero terminar con una reflexión. Las instituciones tenemos la obligación de conservar los edificios, proteger los archivos, restaurar el patrimonio material, pero también tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio inmaterial. La memoria, las palabras, nuestra forma de hablar, los dichos y canciones, porque en la palabra es donde descansa la identidad de un pueblo. Y pocas obras representan mejor esa identidad que Sombra del Nublo. Gracias, Néstor Álamo, por haber regalado a Gran Canaria una canción. Gracias al Cabildo de Gran Canaria por haber sabido reconocer oficialmente lo que el pueblo llevaba décadas proclamando con su propia voz. Ahora les invitamos a escuchar al propio Néstor, nadie mejor que él, para contarnos cómo nació una obra que, 90 años después, continúa siendo la voz sentimental de toda una isla. Muchas gracias. Muchísimas personas me han preguntado una y otra vez por la génesis de mi canción, de la canción Sombra del Nublo. Me quedo un poco distraído ante la pregunta, y me recuerdo una pregunta que le hicieron a Federico García Lorca, me la contó un amigo común en Barcelona, una vez que fue a una serie de conferencias en el Ateneo. Le preguntaban, oiga usted, ¿y qué quiere decir eso de la luna se fue a la fragua con su polizón de nardos? Y, pues eso, y no dijo más. Pero yo, como no soy Federico García Lorca, no tengo su talento, no tengo su genio, no tengo más que un gran amor a mi tierra, le voy a explicar a ustedes, ¿verdad? Les voy a esquematizar el por qué creé la canción Sombra del Nublo. Yo creo, en primer lugar, que fue una cosa de la mano divina, la mano de Dios, la mano de la naturaleza. Esta es la primera vez que vine yo a Tejeda, debió haber sido el año 25 o 26. Vine en una excursión que hizo la escuela Luján Pérez, y al llegar arriba a la cruz, que era simple, no tenía más que una cruz de cemento, se veía todas las cañadas estas, estos barrancos, estos cañones, esta maravilla de explosión de vida, de tierra, de rocas, de divinidad. Miré hacia abajo, y al mirar hacia abajo vi que había por toda esta cañada un manto enorme de nube blanca, blanca, blanca. El sol salía, como es natural, por el naciente, y al dar el sol
sobre el nublo proyectaba su sombra sobre aquel mar de nubes blancas. Aquello me produjo en mí una impresión, me produjo una vivencia, un éxtasis que ya no lo podía olvidar. Ya de regreso a Las Palmas, vi delante de mí la inmensa llanura de nubes sobre el valle de Tejeda, y sobre aquella nube se recortaba la sombra del nublo. Esto lo vi en la imaginación, lo viví de nuevo en la imaginación. Y ya lo demás vino por sus pasos contados, por propia generación. Vi el nublo, vi los riscales de Tejeda, vi la expresión musical que yo creo llevar dentro, y todo eso en conjunción hizo posible el crear esa canción que tanto gusta a la gente, que tanto gusta a mi tierra, y que si de alguna de ellas, de mis canciones, estoy satisfecho, creo que es de Sombra del Nublo. Esa es la verdadera génesis de Sombra del Nublo. Creo que es muy sencilla, muy natural y muy humana. El sol se despide de la tierra Gran Canaria, envuelto en fuego. Ahora estamos viendo cómo el nublo solloza, viendo que el sol se hunde lentamente más allá del mar. El sol le da al nublo lo que no ha tenido hasta ahora. Le ha dado su perfil, le ha dado su adiós. Ya el nublo no es una sombra, es una contraluz, es un contraste, no es más que un adiós. Buenas tardes a todos. Señor consejero, ilustre alcalde, concejales, vecinos, vecinas, compañeros y público en general. Antes que nada, mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Santa María de Guía por esta invitación a participar en este reconocimiento, y en especialmente a Julián Melián, concejal de Cultura y Deporte, porque nos une. Antes lo estaba escuchando y parece que me escuchaba a mí misma. Hicimos juntos, estudiamos juntos y tenemos esa misma visión un poquito del territorio, ¿no? Amamos lo nuestro. Bien, como cronista oficial de Tejeda me han pedido para esta ocasión unas líneas sobre el Roque Nublo, y por más vueltas que le di a la petición, concluí que la mejor manera era hablar de las diferentes miradas de ese roque. Es posible, casi seguro, y según quien escuche, al conversar sobre el Roque Nublo, les evoque diferentes sensaciones, ideas y emociones vinculadas con el yo de nosotros mismos y la cumbre de Gran Canaria que alberga ese monolito pétreo. Hablar del Roque Nublo es nombrar una roca, una piedra que lleva siglos contando de manera muda la historia de una isla. Mientras unos ven una enorme roca, otros reconocen un símbolo, y quienes lo sienten como propio descubren en él un lugar donde la geología nos explica que no es un bloque pétreo cualquiera, sino el resultado de una larga historia volcánica. Hace millones de años, enormes erupciones y colapsos fueron dando forma a las cumbres de Gran Canaria. Los continuos procesos constructivos y, sobre todo más tarde, los erosivos, fueron perfilando la caldera de Tejeda, desgastando los materiales más blandos e imponiéndose la fonolita, dejando en pie esa impresionante aguja de roca. El Roque Nublo forma parte de un escenario que es inconcebible de forma aislada. Está concatenado en un abrupto paisaje donde el diálogo con el Roque Ventaiga, Roque Chapín y la mesa de Acusa y Junquillo adquiere una sinfonía inenarrable. Para entenderlo hay que verlo y vivirlo. Además de testigo mudo, el Roque Nublo es avisor vigilante del viejo Teide, allá en Tenerife. En Gran Canaria se ha hablado mucho del Roque Nublo como un icono, pero menos del paisaje simbólico de las cumbres como un todo. Hay una línea de investigación y de divulgación muy fértil que podríamos expresar en las siguientes y diferentes dimensiones. Sus raíces. Sus raíces evocan el legado de los antiguos canarios. No podemos entenderlo como un asentamiento como lo fue la sierra de
la Sierra de Ventaiga o Risco de Chapín, pero es indiscutible que su dimensión sagrada es prehispánica. Fue un espacio clave de vigilancia para la ofensiva castellana en la dura batalla entre los aborígenes canarios y los castellanos. La contienda tuvo lugar como escenario en el Roque Ventaiga y, según relatan las fuentes históricas, fue decisiva en la conquista de Gran Canaria. Por lo que la idea no es presentar al Ventaiga y al Nublo como dos roques aislados, sino como dos monolitos en un mismo escenario. Por una parte, el Ventaiga aporta la evidencia arqueológica, almogarén, cuevas, silos, espacios ceremoniales, como el complejo de Cuevas del Rey. Y por otro lado, el Nublo aporta monumentalidad y el poder simbólico, visible desde gran parte de la isla, mientras la caldera de Tejeda y las cumbres son el gran anfiteatro natural donde todo adquiere sentido. Su resistencia. Ese roque, llamado también por los antiguos pobladores Nubro, referente topónimo que aparece en algunos documentos antiguos, aludiendo a esos días negros de bruma, neblina, que tambalea sobre él, no permitiendo divisarlo en toda su magnitud. El roque Nublo es todo un símbolo de fortaleza y resistencia, erguida al paso del tiempo, a pasos de miles de años. Una torre de piedra que vivió uno de los episodios más interesantes de la historia de la escalada en Canarias. Una testaruda roca que durante casi 2 años retó a 3 escaladores alemanes, logrando una gran proeza: abrir la primera vía llamada la Alemana. En sus tiempos de ocio y con el material disponible, cuerdas de cáñamo, clavos y una técnica muy avanzada, lograron alcanzar en 1932 su cima. Aún esta vía se ha pasado a llamar la vía normal, resiste, se conserva y se usa. Todo un desafío para la época, pues tardaron más de 2 días en alcanzar la cima, prolongándose sobre su base unos 80 metros. Evoca espiritualidad. Hay quienes sienten este espacio como un lugar de contemplación, silencio y paz para el encuentro con uno mismo. Es por ello que muchos lo eligen como destino para que esparzan su ceniza después de su partida. Aunque no existe constancia de que el Roque Nublo sea un lugar oficial de culto y a pesar de su prohibición, en numerosas ocasiones usan este espacio para realizar ritos de santería, las llamadas reglas de Ocha, ceremonias de sacrificio de animales como gallos o gallinas. En otras ocasiones se han encontrado en sus alrededores frutas, comida, bebidas, velas y flores que depositan a modo de ofrenda, interpretando el Roque Nublo como si se tratase de un altar. Todas estas ceremonias se alejan mucho de la cultura canaria. Son rituales introducidos de diferentes latitudes en los últimos siglos. Su identidad, hablemos de su identidad. Para muchos gran canarios es un símbolo de pertenencia, un emblema de la isla, un orgullo. Prueba de ello son los centenares de nombres de marcas comerciales que han llevado y llevan su nombre: restaurantes, lavandería, aguas comerciales, calles y un largo etcétera. Vivir en una isla nos ha enseñado una forma particular de entender el mundo. El mar delimita el horizonte, pero nuestras montañas nos han enseñado a entender nuestro territorio, y Gran Canaria, el Roque Nublo, ha sido el lugar baluarte y referente durante siglos. Visión distinta es la que experimenta un turista al ver esta hermosa roca, y más aquellos que tienen la imagen de una isla de sol, playa y costa. Asombro y emoción les sobrecoge. Cámara en mano intentan inmortalizar el horizonte, una experiencia que muchos recordarán como una de las mejores de su viaje. Para un tejedense, como es mi caso, el Roque Nublo no es un monumento que se visita de vez en cuando, es una presencia cotidiana, es compartir el día a día desde que abres una ventana. Forma parte de lo emocional, es un vecino silencioso que a veces nos altera cuando divisamos un helicóptero sobrevolándolo. Ahí, y dependiendo del color de la nave, nos volvemos más o menos temerosos, pensando si algún senderista ha sufrido algún accidente o si estamos ante la amenaza de un incendio. Los estremecimientos que nos produce ese centinela custodio de la memoria del pueblo de Tejeda bullen y nos sobrecogen
sobre todo cuando permanecemos semanas fuera y regresamos de camino al hogar. En ese momento, cuando divisas la magnitud del paisaje, entiendes lo que representa este monolito para nosotros. Es parte de nuestra herencia y de nuestra historia, y no podemos olvidar que nacimos en su seno y crecimos a su sombra. En este punto, si me lo permiten, comparto una reflexión de un párroco ya fallecido, oriundo de Tejeda, un hombre moderno para su época, me refiero a don Luis González Hernández. Muchas veces le oí decir: nunca he estado en el Cañón del Colorado, solo lo conozco por la tele, pero solo sé que no tiene nada que envidiar a la caldera de Tejeda con su Roque Nublo. Esto es único en el mundo. Con ese mensaje se ve el apego de una persona que ha nacido y que ha vivido y salvaguarda el territorio. Su historia y legislación. Aquí sobra decir que en ese escenario natural ha forjado la forma de ser de quienes lo habitan. Generación tras generación han contemplado este espectáculo mientras aprendían a caminar por sus laderas y montañas. Un lugar donde escuchaban de sus mayores narrar diferentes historias, donde comprendieron que el paisaje también se hereda y que representa el esfuerzo de quienes vivieron y viven la tierra. Esa herencia emocional había que protegerla, aunque a mi modo de entender se podría haber hecho de otra manera. Este espacio, venerado por nuestros aborígenes, pasa a convertirse en uno de los lugares de mayor protección jurídica de Gran Canaria. Desde principios del siglo XX se insiste en velar por el paisaje de la cumbre. En 1987 se declara Espacio Natural de Gran Canaria. En 1994 se reorganiza su protección y se crea el Parque Rural del Nublo, quedando el Roque Nublo como el elemento más emblemático del parque. Se le da una protección más específica, se nombra Monumento Natural del Roque Nublo. Forma parte de la Red Natura 2000 y está dentro de una área de sensibilidad ecológica. En 2005 se incluye en la declaración por la UNESCO como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Actualmente, y desde 2019, la propia UNESCO inscribió el paisaje de Risco Caído y Montaña Sagrada de Gran Canaria en la lista de Patrimonio Mundial como paisaje cultural, entendido todo como conjunto territorial, regulándose en este último año el acceso controlado al Roque Nublo. Se podría resumir que el Roque Nublo no es solo un accidente geológico extraordinario, es un paisaje vivido. Hay pocos lugares en el mundo donde un monumento natural sea al tiempo un referente geológico por su sistema de diques o un símbolo identitario, un espacio incluido en lo sagrado prehispánico y el telón de fondo cotidiano de un pueblo como Tejeda. Esa unión entre naturaleza y cultura convierten a la cuenca de Tejeda con su Roque Nublo en un lugar especial. Para ir finalizando mi intervención en este acto de reconocimiento al Cabildo de Gran Canaria, donde la figura de Néstor Álamo destaca más que nunca, permítanme compartir con ustedes un momento que viví cuando apenas tenía 13 años con este polifacético artista. Debió llamarme la atención el rostro de aquel hombre de grandes gafas oscuras y que ahora lo recuerdo de baja estatura. Por aquel entonces, año 1975, él estaba colaborando con el Ayuntamiento de Tejeda en la idea de poner en marcha una casa museo para el pueblo. Recuerdo que habían colocado en el pueblo unos bancos de madera bajo la sombra y rodeando un ficus. En mi poco entender, debía de estar cabreado, pues le escuché decir: colocan los bancos de espalda al paisaje, uno tiene que girarse para ver el nublo, no se entiende. Paradojas de la vida. Actualmente puede verse una escultura suya de carácter urbano, abierta al paisaje, obra del escultor Luis Arencibia, inaugurada en 2019, y en su pedestal de manera magistral está inscrita y puede leerse la letra completa de la canción Sombra del Nublo. Pero desafortunadamente, Néstor Álamo mira de espaldas al Roque Nublo. Muchas gracias y disfruten la fiesta. Muchísimas gracias, doña Serafina Suárez, emocionante. Don Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria.
Buenas tardes a todas, a todos, en especial a los familiares de Néstor Álamo por participar en este acto de reconocimiento. Y una felicitación al ayuntamiento, al señor alcalde, a la corporación. Y luego yo me he quedado impactado con esta disertación que ha hecho Fina. La verdad que nos ha descrito el Roque Nublo como un elemento que no solamente es parte de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra identidad, sino que refleja en gran medida lo que es el sentir y la historia de Gran Canaria. Yo creo que toda la gente que vivimos en Gran Canaria y todos los visitantes, una de las visitas obligadas siempre tiene que ser al Roque Nublo. Y eso refleja la importancia, la oportunidad que tuvo, la sensibilidad que tuvo Néstor Álamo para poder hacer una de sus canciones dedicada a esta roca, a este monolito. Yo tengo la imagen del Roque Nublo desde que era un niño, ¿no? Mi madre procede de la culata de Tejeda y cuando abríamos la ventana, lo primero que veíamos era el Roque Nublo. Entonces, eso es una imagen, es un sentimiento que lo tenemos en nuestra vivencia, unos más, otros menos. Y la historia del Nublo viene ahora, además, la canción, el poema escrito por Néstor, y luego la melodía perfeccionada y colaborada con un catalán, refleja también lo que es la identidad de esta tierra, una isla abierta al mundo, abierta a la colaboración, abierta también a los sentimientos, a la cultura que vienen de otros lugares. La verdad que en el Cabildo, cuando en el 2008 se declaró Sombras del Nublo como el himno oficial de la isla de Gran Canaria, creo que tuvo un gran acierto porque representa ese sentir de nuestro pueblo, esa referencia a nuestra identidad, esa referencia a nuestra historia, de la cual todos nosotros, todas nosotras, nos sentimos absolutamente orgullosos. Yo, en representación del Cabildo, agradecer a Julián como concejal de Cultura, de momento concejal, no sabemos en el futuro lo que puede pasar, es esta iniciativa de, digamos, con el pretexto de un reconocimiento al Cabildo, pues ofrecer este acto con este contenido tan maravilloso, tan emotivo que hemos hecho, que hemos escuchado hoy aquí, del cual estamos participando. En nombre del Cabildo, felicitar a la corporación, a Alfredo como alcalde, a toda la corporación, a Fina por esta disertación espléndida que nos ha hecho, que en definitiva nos sirve para conocer un poquito más lo que es la historia de nuestra tierra, donde el Roque Nublo yo creo que representa lo máximo, no solo por la ubicación, sino además porque al convertirse en el himno de Gran Canaria va a perdurar de cara al futuro para siempre. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a la familia por haber disfrutado de una persona como Néstor y a todos los guienses, porque hay que presumir de lo que tenemos. Y si Néstor Álamo es un guiense, guía tiene que presumir y dar a conocer
a toda la isla de Gran Canaria que un guiense es el que ha escrito el himno de Gran Canaria. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. A continuación interviene nuestro alcalde, don Alfredo González Ferreira. Buenas tardes a todos y todas. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la cronista oficial de Tejeda, al consejero, a Julián por esta magnífica idea, a todos, a la familia de Néstor que está aquí presente hoy, a los que no están y a toda la corporación, el esfuerzo en este caluroso día de venir a sentirnos orgullosos. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo y me encanta que nos hayas evocado lo que nosotros, sin el talento de Néstor, pensamos cuando vemos el Roque Nublo. Yo, como guiense, me siento tremendamente orgulloso cada vez que entro al Cabildo y puedo leer Sombras del Nublo allí. Me siento como que una parte de mí está ahí. Y es lo que decía el otro día en el pregón. Nosotros los guienses nos sentimos orgullosos de todos los que han hecho guías grandes, pero de los ilustres, como es este caso Néstor, nos sentimos tremendamente orgullosos y presumimos con orgullo de ello. Nadie puede decir con esas palabras lo que sentimos los canarios, los gran canarios, al ver, al recordar y al estar fuera y poder escuchar esta canción, para poder sentir este poema, porque hay canciones que se hacen para escuchar y no para ser oídas, y hay poemas que se hacen para sentirlos y no ser leídos, y este es el caso de Sombras del Nublo. Para mí es un tremendo orgullo poder estar hoy aquí representando a todos los guienses y poder agradecer a todos la presencia aquí, agradecer a Julián por esta magnífica idea, agradecer que dos administraciones nos acompañen y sobre todo agradecer y sentirnos orgullosos del talento de este guiense, de este vecino que nos ha hecho grandes y nos seguirá siendo muy grandes. Así que muchísimas gracias a todos y simplemente queda el acto de que Julián va a presentar el acto de entregar el detalle. Bueno, a continuación vamos a hacer entrega, en este caso, a doña Fina Suárez, de un detalle. En este caso es una obra del artista guiense Genio Aguiar, que nos ha hecho aquí presente, que hay que agradecer, pues como hemos dicho estos días, su filantropía, su manera de querer guía, y que en este caso nos ofrece su arte para que nosotros lo podamos hacer como regalo, como presente a la gente que quiere a este pueblo. Sí, está a la izquierda, alcalde. Y en este caso al Cabildo de Gran Canaria y en su nombre a don Carmelo Ramírez Marrero, una placa conmemorativa del 90 aniversario de la composición de Sombra del Nublo. Ahora esperamos un minutito y vamos a asistir pues a la interpretación de Sombra del Nublo, en este caso por el tenor con origen guiense de guía, Cristino Moreno, y la profesora de la Escuela Artística Municipal, Esther Suárez. Muchísimas gracias. Vamos.
besos de mujer calada.